Saludos a todos, mi nombre es José Alfredo Jiménez Gómez, estudiante de la licenciatura en Derecho. Actualmente curso el 7º semestre en la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión abordaremos diferentes temas acerca de los pueblos indígenas. Para iniciar, abordaremos los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Recordemos en 1917 la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales. Aunque no menciona específicamente a los pueblos indígenas, establece las bases para la propiedad comunal. En 1934 la reforma agraria promulgada en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria inicia un proceso de restitución de tierras a comunidades indígenas y campesinas. En 1940 se realiza el primer Congreso Indigenista Interamericano. En ella fue el pionero para la formación de políticas para la protección de los derechos culturales, económicas y territoriales de los pueblos indígenas, y aquí es donde se funda el Instituto Nacional Indigenista. En 1978, la reforma al artículo 4 constitucional reconoce que por primera vez México como una nación multicultural. En 1994 se lleva a cabo el levantamiento armado por parte del EZLN el 1 de enero de 1994, válgame la redundancia, liderado por indígenas chiapanecos, en los cuales dentro de sus demandas estaba la protesta contra el Tratado de Libre Comercio y también demanda de derechos territoriales, sociales y políticos para los pueblos indígenas. En 1996 se llega a un acuerdo que se le denominó Acuerdo de San Andrés Larrainza entre el gobierno y el EZN. Los acuerdos de San Andrés reconocieron el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, al autogobierno y el uso de sus propias formas de organización y justicia. En 2001 se realiza la reforma constitucional en materia indígena. Se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de nuestra Carta Magna, reconociendo a México como una nación pluricultural basada en sus pueblos indígenas. En 2007, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, México adopta esta declaración que refuerza el derecho a la autodeterminación, la tierra y los recursos, y a mantener y fortalecer sus instituciones y costumbres. Para el 2019 se realiza una reforma educativa. Se incorpora el derecho a una educación bilingüe y multicultural en las comunidades indígenas. Para el 2020 se realiza el reconocimiento constitucional de las lenguas indígenas, dándole el mismo valor que el español. Para el 2023, la reforma para el reconocimiento de sistemas normativos indígenas. Se realiza esta reforma con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas en sus comunidades. De esta forma, abordaremos el siguiente tema, que son los derechos que nuestra Carta Magna reconoce a los pueblos indígenas. El primero es el derecho a la libre determinación, donde los pueblos pueden ejercer por ellos mismos, por su propio acuerdo, su cosmovisión, sin la intervención del Estado. El derecho de decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Tiene también derecho a la regulación y solución de conflictos internos. También, de igual forma, tienen derecho a elegir sus autoridades comunitarias a través de usos y costumbres. Derechos lingüísticos y culturales, por supuesto, también tienen derecho a conservar y mejorar el hábitat y sus tierras. El derecho y disfrute preferente de los recursos naturales, también tienen derecho a una nueva relación. También cuentan con derecho a representación proporcional en los ayuntamientos. De igual forma, los pueblos indígenas tienen derecho al acceso a la jurisdicción del Estado. Por otra parte, tienen derecho a la compurgación de penas cerca de su comunidad.
Otro tipo de derecho es la coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios, derecho a la participación en la política nacional, derecho a instituciones y políticas indigenistas para el desarrollo, derecho a una partida presupuestal indígena. Existen diferentes tipos de organismos nacionales e internacionales. En esta ocasión mencionaré los nacionales, que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas, tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Concluyo con lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía económica y a desarrollar sus propias actividades económicas. El reconocimiento de los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas es un medio para garantizar su desarrollo económico, cultural y social. Muchas gracias.